Muy bien. Deberían estar viendo ahí o empezando a ver la pantalla compartida. Díganme, por favor, si Sí, ahora sí ahora lo se están ve. viendo. Pero muy Sí, sí. bien. Vamos con la segunda parte, entonces, del trabajo práctico de hoy. Todavía en el trabajo práctico número 2, particularmente vamos a concentrarnos en funciones irracionales. Recuerden que habíamos definido las funciones irracionales en aquellas funciones donde la variable aparecía sometida a la operación de las raíces, de la radicación, que pueden ser raíces pares, que tendrán sus particularidades en cuanto al dominio, o podrían ser raíces de índice impar, que también tienen sus gráficas características y menos restricciones en cuanto al dominio, etcétera, etcétera. Todo eso que veíamos en la teoría lo presentamos en alguna de las consignas del ejercicio 13, que es el último ejercicio del trabajo práctico número 2. El inciso A propone que tengamos en cuenta la representación gráfica de la función y igual a raíz de x, o sea, propone esa como función elemental, y que también mediante desplazamientos grafiquemos y igual, o f de x, perdón, igual, a la raíz de x más 5. No es muy exigente, al menos el inciso A. Tomamos como referencia a la raíz de x. Recordamos las discusiones que dábamos en el teórico. Es una parábola, hablando del elemento geométrico. Es una curva, que es una parábola, que es de eje de simetría horizontal. Y entonces no nos quedamos con las dos ramas de la parábola, porque estamos hablando de una función irracional, sino nos quedamos con una sola de las raíces. Para el caso, podría ser una u otra de las ramas. Generalmente, a no ser que se aclare, nos vamos a quedar con la rama positiva de esa parábola de eje horizontal, con la raíz de x pensada como resultado positivo. Esto es por defecto, ¿no? Por casi arbitrariamente, a no ser que se diga lo contrario, vamos a estar hablando de la rama positiva de la función raíz de x. Es la que nos pide la consigna que tomemos como referencia. Ya estará notando la mayoría de ustedes que no es muy exigente el inciso A, porque nos pide que grafiquemos a partir de la raíz de x, la raíz de x más 5. Re sencillo es el objetivo de este primer inciso. Porque lo único que vamos a hacer, entonces, es sumarle 5 unidades a la variable, y eso va a generar un desplazamiento, ¿no? Usando como función auxiliar a la función elemental, un desplazamiento de 5 unidades hacia la izquierda, ¿no? Sumarle una constante positiva a la variable, no a la función, sino a la variable, genera un desplazamiento horizontal de 5 unidades a la izquierda. Por lo tanto, la función quedará, la f de x, que nos pide graficar la consigna en el inciso A del ejercicio 13, quedará ahí como está graficada en la traza verde de la gráfica que muestro en esta presentación, ¿no? La función y original nuestra, la raíz de x, la elemental, la evaluamos en x más 5 y generamos entonces este desplazamiento. Por supuesto que si la consigna no hubiera dicho nada respecto de cómo generar la gráfica de la función, podríamos haber determinado el dominio, ¿sí? Son todos los x más 5 mayores o iguales que 0, y eso nos hubiera dado un dominio de los x mayores o iguales a menos 5, y es por eso que la gráfica tiene esta ubicación. Con la imagen, este desplazamiento horizontal no genera ninguna alteración, o sea, la misma imagen de la i original, que eran todos los reales mayores o iguales que 0, será la imagen de la raíz de x más 5. Nada nuevo hasta acá, solamente recordar cómo era el comportamiento de la función irracional elemental, la raíz de x, ¿no? Cambia un poquito el inciso B. Noten, por favor, que ahora es la raíz de menos x más 3. Y acá empiezan a surgir las dudas, y acá es donde toma preponderancia cómo utilizamos las funciones auxiliares para no ir, no ir equivocándonos en qué operación hacer primero y qué operación hacer después. Porque en algún momento, casi muy livianamente, yo dije, bueno, empezamos con las operaciones más cercanas a la variable, y de ahí vamos agregando como capas. Eso lo dije en alguna de las clases anteriores. Y eso es verdad, pero si no vamos haciendo una notación adecuada de cuáles son las funciones auxiliares que vamos utilizando y cuáles son las nuevas variables en las cuales están evaluadas esas funciones, podemos cometer algún error.
En este caso, entonces, cuando la variable está precedida de un signo menos y a su vez hay una constante sumada, como es el caso del discriminante menos x más 3, quizás convenga primero sacar factor común menos x para que la primera transformación que aparezca sea un desplazamiento y no una posible reflexión. Y vamos a entender, si me tiene un poquito de paciencia, el por qué a medida que trabajemos con las transformaciones. Tomamos como referencia o como función de base la misma elemental, la raíz de x, ¿no? Con los mismos conocimientos que ya tenemos y que aplicamos en el inciso anterior. Y fíjense, pienso a la función g de x de esta manera. Es como sacar factor común menos 1 en el discriminante de nuestra función, ¿sí? Es como trabajar con el discriminante solamente. Si pienso que quiero sacar este menos que está precediendo la x, no puedo dejar ajeno el segundo término, ¿no? Entonces, si saco factor común menos 1, será entonces una expresión equivalente, esta que está acá escrita. Menos, paréntesis, x menos 3. De tal manera que si distribuyo este signo menos dentro del paréntesis, reproduzco, por supuesto, la función original. De eso se trata, ¿no? Usando alguna de las consultas que hizo un compañero en la parte anterior de la clase, no es esta otra función, sino es la misma g de x, solamente he trabajado algebraicamente con la expresión, sin simplificar nada, o sea, no hay ninguna excepción, estamos hablando de la misma función. Si entonces empezamos a trabajar equivalentemente con esta expresión, que insisto, es la misma g, pero con una expresión totalmente equivalente para todo x, partiendo de nuestra conocida raíz de x, ¿qué operación podríamos estar pensando que se realiza a nuestra función elemental? Y una posibilidad es pensar que ahora vamos a evaluar a nuestra y de x, que es una función auxiliar, en menos x, ¿no? Esa es una posibilidad. ¿Por qué? Porque si luego, después, donde dice x, pongo x menos 3, habré reproducido la función g de x que estaba buscando. ¿Sí? Entonces, a la función raíz de x, que la llamé como función auxiliar y de x, ahora en lugar de evaluarla en x, la voy a evaluar en menos x. Insisto, para cambiarle el signo a todo el discriminante de la función. De modo tal que lo que me quede por hacer luego es un único desplazamiento final. Entonces, esta función auxiliar a la cual llamé i1 es la anterior, pero en lugar de estar evaluada en x, como era su expresión, está evaluada en menos x. Entonces, en lugar de ser raíz de x, es raíz de menos x. Y su gráfica, recuerden que cuando le cambiamos el signo a la variable, su gráfica es una reflexión de la gráfica anterior respecto del eje vertical o del eje y. La gráfica de la raíz de menos x es la que está presentada aquí en celeste, ¿no? Continúo. Tomamos una segunda función auxiliar i2. Recuerden que queremos hacer parecer esta expresión, la que tenemos ahora transitoriamente, la raíz de menos x, queremos hacerla parecer a la expresión original. Estamos cerca, ya hay un menos y una variable. Lo que pasa es que la variable de la función auxiliar i1 es x y la variable de la función original g de x es x menos 3. Entonces debería evaluar a la expresión i1, debería evaluarla en x menos 3. Entonces, la función auxiliar i2, ¿qué va a ser? La i1, o sea, la raíz de menos x, sino que en lugar de poner x, voy a evaluar la expresión en x menos 3. Entonces nos quedaría raíz cuadrada de menos paréntesis fundamentales, sobre todo porque están precedidos por este signo menos x menos 3. Insisto, es evaluar la función i1, que era la que estaba acá, sino que en lugar de decir x, digo x menos 3. ¿Sí? De eso se trata. De eso se trata. Y ahora, obviamente, esta expresión sí es equivalente a la expresión original, ¿no? Por lo tanto, la expresión i2 de x, que está aquí graficada en verde, ¿qué es o cuál es su gráfica? O cómo se representa su gráfica respecto de la gráfica celeste. Y le resté 3 unidades a la variable, entonces hay un desplazamiento de 3 unidades hacia la derecha, ¿no? Recuerden que restar o sumar una constante negativa a la variable movía en el sentido positivo, o sea, hacia la derecha. Y es lo que está presentado acá. Tampoco nada nuevo en cuanto a temas, solamente la aplicación de conceptos que hemos manejado asiduamente en estas 2 semanas, aplicarlo también a funciones irracionales.
Bueno, la función I2 es la G, es la que quería graficar, es una expresión equivalente a la original de esta consigna, y ahí limpiamos un poquito y es la que quedó graficada, ¿no? ¿Preguntas hasta acá? ¿Algún comentario? Sí, tengo una pregunta. Buenas tardes. Buenas tardes. Sinceramente no entiendo el por qué cambiar hacer toda esa función auxiliar y mezcla, cuando con la función original simplemente sabemos que se desplaza hacia la derecha 3 unidades y ya está. O sea, no entiendo el por qué se tiene que hacer todo eso, todos estos pasos con funciones auxiliares y demás. Si la ¿Cuál función es el objetivo? original, entiendo. Si con la función original se desplazara 3 unidades hacia la derecha, vos te das cuenta que hubieras llegado a un gráfico distinto al que estoy planteando aquí, ¿no? Si de la función original, que era la raíz de x, vos desplazabas solo la raíz de x que tiene esta gráfica, a ver si nos vamos poniendo de acuerdo, a ver si estoy entendiendo bien lo que vos planteas. Si de la función original raíz de x, que es esa que estoy dibujando ahí, simplemente hubieras trasladado 3 unidades hacia la derecha de la gráfica, hubieras obtenido esta, la que estoy dibujando acá, esta a la cual le pongo un tildecito. Y eso no coincide con esta gráfica verde. No, está bien, pero en la consigna con la que arrancas el problema, Sí, aparece X, si no recuerdo, era menos X más 3. así es. Y, y no se puede hacer directamente así y cambiar sin tener que hacer todos los otros pasos. O sea, no sé si me explico la pregunta. El saber por qué tenés que hacer todo esto si con la función que te dieron en un principio ya era suficiente para hacer esta gráfica. Eso es lo que no me cierra. ¿O cuál era el otro objetivo? Esa es la función original que vos mencionaste, ¿sí? Sí, Bien, ¿qué le harías? ¿Cuál tomarías como referencia? y primero trataría de ser todos los números que sean distintos de cero. Entonces al X vos sabés que, cuando X valga 3 Sí. te va a dar cero, que es lo que te da, eh, que son las opciones. Después de ahí en más, todos los números, Sí. entonces del menos infinito a 3 es el rango, entonces de ahí ya tenés la parábola, o sea, Ah, esa media pero parábola. sí, 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 ahora entiendo claramente lo que vos me estás preguntando, o creo entenderlo, por favor corregime. A ver, esta es la única, ¿sabes lo que pasa? Que ya ha sido tan reiterativa esta pregunta, no, no hablo de tu caso particular, sino lo hemos charlado tantas veces que, que a veces uno se mete y repite tanto esta metodología que entiende la consulta. Y tiene que ver con lo siguiente, voy a repreguntar, ¿es esta la única forma de graficar? No, 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 Ah, no. Y entonces le pongo alivio a tu pregunta. Hay 100 formas distintas de graficar. Esta metodología, y voy entonces respondiendo a lo que me preguntas, esta metodología es una de las posibles. mm, Usar como referencia funciones elementales conocidas y producir transformaciones con operaciones básicas, operaciones también elementales, sumar, restar, multiplicar por una constante, ¿sí? Desplazar, trasladar, entonces, ampliar, reducir. Pero es solamente un enfoque, es solamente una perspectiva. ¿Sí? Por mm. eso digo, te pongo alivio, porque en realidad esto no suple, de hecho hemos graficado también funciones de otras maneras, no suple a otras maneras de graficar que hemos aprendido y que están igual de correctas. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, si por ejemplo en un parcial, cuando te dan una pregunta, directamente la resolvemos sin tener que hacerla con esas conjunciones auxiliares y llevarla a otra expresión, el resultado, o sea, ¿se consideraría correcta la respuesta o tenés que hacer sí o sí las otras cosas? Juguemos al parcial. ¿Cuál sería digo, para poder contestar tu pregunta, decime cuál sería la consigna del parcial que estás imaginando? Claro, dibuje o para qué valores son los que corresponde los X para esa función. Para la función de g de x, Claro, está raíz bien, de... está bien, Está bien. eh, es como otra consigna, ¿no? Sí. Si la consigna es la que dice este enunciado, la del ejercicio 13, inciso B, lo que hay que hacer es lo que estamos haciendo.
Ah, Si es perfecto. otra consigna, que es la que vos estás planteando, dar valores, listo, das valores. Si la Ah, consigna dice a secas, me parece que esto se acerca un poquito más al planteo que estabas haciendo. Si la consigna dijera a secas, grafique la función raíz de menos x más 3, sí. y no te dice el cómo, hacelo con todas estas herramientas, las que vos Ah, estás perfecto. planteando. Por ejemplo, determinando el dominio, determinando la imagen, determinando algunos puntos característicos. Total, con el dominio y la imagen y los puntos de corte ya te alcanza para dar un bosquejo, una aproximación de la gráfica, incluso probablemente mucho mejor que lo que estamos dando nosotros acá. Esto, insisto, es solamente una metodología muy aplicable, muy aplicada también en en nuestros trabajos, por eso insistimos tanto en estos primeros trabajos prácticos con eso. No es la única. Ah, perfecto. Bien, Ahora bien. sí. Gracias por la pregunta, ¿eh? Muchísimas gracias. ¿Algún otro comentario antes de pasar al último inciso de este ejercicio 13? No, no. Bueno, seguimos entonces. El ejercicio 13C en realidad solamente lo introduje para mostrar que hay un error en la consigna. Dice, teniendo la consigna general es la misma, ¿no? Son los tres incisos iguales en cuanto a la consigna general, van cambiando las funciones, pero fíjense que la consigna general habla de tomar como referencia la raíz de x, la raíz cuadrada de x. Sin embargo, el inciso C tiene como función a graficar la raíz cúbica de x. Entonces, solamente lo quería mostrar para hacer notar de que esto es imposible. No puedo tomar como referencia la raíz cuadrada si lo que quiero graficar es una raíz cúbica. No hay transformación alguna que me permita llevar la raíz cuadrada de una variable a la raíz cúbica de una función algebraica, ¿no? ¿Entienden lo que estoy planteando? Por favor, contéstenme. Sí, sí. En todo caso, lo que debería tomarse como referencia es la raíz cúbica de x. Si tomo esa como función elemental, listo. Entonces corrijan, por favor, o hagan esta aclaración en la consigna 13C. Estaríamos, creo, en la página 46, probablemente, 47, del trabajo práctico número 2. Hagan esa aclaración de que no podría tomarse como referencia la raíz cúbica de x. No es una pregunta capciosa, en realidad me parece que se nos pasó eh, cuando armamos esta clase, nos entusiasmamos, esta guía de trabajos, nos entusiasmamos y no vimos que eso era un error, ¿no? Para que tenga sentido la consigna, entonces cambiamos donde dice raíz de x por raíz cúbica de x. Y de paso, repasamos esta función, que también es irracional, en la raíz cúbica, que ustedes recordaban en la clase anterior, y tiene esta forma, ¿no? Esta forma aproximada. Preguntaba a alguna de las compañeras en la clase de la teoría del miércoles si esto también eran dos ramas de una parábola invertida una respecto a la otra o con alguna simetría respecto al origen. No, es una curva, pero no es una parábola, ¿no? No cumple con las condiciones que tienen que cumplir los puntos de una parábola. Aunque sean ramas, aunque tenga una curvatura, aunque sea un crecimiento sostenido y mantenido en el tiempo, parecido al que tiene una cuadrática, en I, esto es una cúbica en I y tiene un comportamiento semejante en forma, pero no en cantidades, ¿no? Eso es una aclaración, ya que surgió esta pregunta y ahora retomamos este tipo de función. Entonces, notarán que la resolución es re sencilla, porque es esta cúbica desplazada 2 unidades. ¿Hacia dónde? ¿Arriba, abajo o derecha, izquierda? ¿Hacia la izquierda? Hacia la izquierda, Dos a ¿sí? la izquierda. Claro, es un desplazamiento horizontal porque el que tiene sumado 2 es la variable. Distinto hubiese sido, y ya que es tan sencillo lo aclaro, distinto hubiese sido si la consigna hubiese sido así, fíjense. Hay una notoria diferencia entre estas dos expresiones, ¿no? Porque acá el 2 se le suma a toda una función, no a la variable directamente. Entonces, si Y hubiese ahí sido como acabo de escribir, sí, ¿escuchó? y ahí se desplazaría hacia arriba. Claro, tal cual. Si hubiese sido así, como lo acabo de escribir, sería un desplazamiento de toda la gráfica hacia arriba en 2 unidades. En cambio, como el 2 está sumado solo a la variable, hay un desplazamiento antes que nada horizontal y si la constante que tiene sumada es una constante positiva, como en este caso el 2, el desplazamiento era hacia la izquierda. Muy sencillo entonces será hacer el cambio de variable en este caso, la que se toma como elemental es la raíz cúbica de x, la función auxiliar directamente es la función que quiero graficar y tendrá el mismo formato pero desplazado 2 unidades hacia la izquierda. ¿Cuál es el dominio de estas raíces cúbicas, chicos? Todos los reales. Todos los reales, no hay restricciones, ¿sí? El discriminante de una raíz cúbica
puede ser positivo, negativo, cero, no hay problema, ¿sí? No hay otra operación riesgosa, no hay un logaritmo, no hay un cociente, no hay una tangente, no hay ninguna otra operación riesgosa, así que el dominio son todos los reales, como lo muestra la gráfica, ¿no? Aparentemente la gráfica, al menos en el tramo que está graficado, habría un dominio de todos los reales, o dicho de otra manera, todos los X tienen su imagen, todos los X graficados y todos los que no están graficados también. ¿Se entiende esto? Sí, sí. Sí, sí, se entendió. Muy bien. ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿Sobre esta actividad en particular? ¿Sobre esta parte de la clase en particular? ¿No? No. Bueno, perfecto. Solo para que quede mejor organizado, interrumpo un poquito acá la grabación, porque con este ejemplo podemos estar resolviendo ya todo el trabajo práctico número 2. ¿Sí? Entonces, el inicio del trabajo práctico número 3, solo para que ustedes tengan mejor organizado el material, lo vamos a hacer en un video aparte, ¿sí? Así que interrumpo, si no hay más consultas, interrumpo la grabación un segundito y comenzamos entonces el trabajo práctico número 3 en un instante. ¿Les parece? Bueno. Sí, sí. Bien.